Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde celebramos el talento, el drama y, por supuesto, el romance que nos regalan esas producciones que tanto nos gustan. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que está incendiando las redes sociales, un rumor que, de confirmarse, haría explotar nuestros corazones de emoción. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en la posibilidad, en la esperanza, en el sueño de ver nuevamente juntos en pantalla a Demet Özdemir y Can Yaman. Y no en cualquier pantalla, sino celebrando juntos el Año Nuevo. ¿Se imaginan? Dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial, unidos una vez más, irradiando química y talento para recibir el 2025. Sería un regalo anticipado. Obviamente, como siempre digo, hay que tomar estas noticias con pinzas, porque en el mundo del espectáculo todo puede cambiar de un día para otro. Pero la mera idea es tan tentadora que no podíamos dejar de compartirla con ustedes y analizarla a fondo. Antes de que nos sumerjamos en los detalles y las especulaciones, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto, déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre este posible reencuentro. Quiero saber qué piensan ustedes. Ahora sí, vamos al grano. ¿De dónde surge este rumor? Bueno, todo comenzó con algunas publicaciones en redes sociales, comentarios de supuestos insiders de la industria y, como siempre, ese halo de misterio que rodea a las grandes estrellas. Al parecer, una importante cadena de televisión turca está buscando desesperadamente una forma de atraer a la mayor cantidad de público posible para su especial de Año Nuevo. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que juntando a Demet y Can? La verdad es que la idea tiene mucho sentido desde el punto de vista del marketing. Recordemos el fenómeno que fue Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional. Su química era innegable, la historia era fresca y divertida, y el resultado fue un éxito rotundo en decenas de países. Todavía hoy, años después de su finalización, los fans siguen soñando con verlos juntos en pantalla. Pero, ¿es realmente posible este reencuentro? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como sabemos, tanto Demet como Can han seguido caminos separados después de Erkenci. Ambos han protagonizado otras series y películas, han explorado diferentes registros actorales y han consolidado sus carreras de forma individual. Además, la prensa del corazón turca se ha encargado de alimentar los rumores sobre una posible mala relación entre ellos fuera de la pantalla. Rumores que, como buenos chismosos que somos, hemos devorado con fruición, analizando cada gesto, cada declaración, cada pista que pudiera confirmar o desmentir la supuesta enemistad. Sin embargo, yo soy de los que creen que en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Los intereses comerciales pueden ser muy poderosos y si una cadena de televisión está dispuesta a ofrecerles una buena suma de dinero y un proyecto interesante, quién sabe si podrían dejar atrás sus diferencias y aceptar trabajar juntos una vez más. Al fin y al cabo, ¿quién le diría que no a una oportunidad de oro para volver a brillar juntos y complacer a millones de fans en todo el mundo? Sería una decisión que resonaría en cada rincón del planeta. Analicemos las posibles razones a favor y en contra de este reencuentro. En primer lugar, como ya mencioné, el factor económico es crucial. Si la oferta es lo suficientemente atractiva, tanto Demet como Can podrían ver esta oportunidad como una forma de impulsar aún más sus carreras y llegar a un público aún más amplio. Además, un especial de Año Nuevo podría ser un proyecto relativamente corto y sencillo, que no les exija un compromiso a largo plazo como el que implica una serie de televisión. Imagínense la cifra que la cadena estaría dispuesta a desembolsar para asegurarse la presencia de estos dos titanes de la actuación. Estaríamos hablando de un verdadero dineral. En segundo lugar, está el factor nostalgia. Muchos fans de Erkenci estarían encantados de verlos juntos nuevamente, aunque sea por una noche. Esto podría generar una gran expectación mediática y atraer a un público que quizás no suele ver la televisión turca. En definitiva, sería una jugada maestra desde el punto de vista del marketing y la promoción. Los hashtags en redes sociales se volverían tendencia mundial en cuestión de segundos, las revistas del corazón se disputarían la exclusiva y los portales de noticias no pararían de hablar del evento. Sería un verdadero huracán mediático. Por otro lado, hay que tener en cuenta las posibles dificultades. Como dije antes, la relación entre Demet y Can fuera de la pantalla es un misterio.
Si realmente existen tensiones entre ellos, podría ser difícil lograr una buena dinámica de trabajo y crear una atmósfera agradable en el set de grabación. Además, ambos tienen agendas muy ocupadas y quizás no tengan tiempo disponible para participar en un proyecto de este tipo. Recordemos que Demet ha estado inmersa en proyectos ambiciosos que la han consolidado como una de las actrices más versátiles de Turquía, mientras que Can ha conquistado el corazón del público italiano con su carisma y talento. Conciliar sus agendas sería un verdadero desafío logístico. También hay que considerar el tipo de proyecto que se les ofrecería. Un simple sketch cómico o una entrevista juntos quizás no sean suficientes para satisfacer las expectativas de los fans. Se necesitaría algo más elaborado, algo que les permita mostrar su talento y su química en pantalla. Quizás un pequeño cortometraje romántico o una parodia de Erkenci Kuş podrían ser opciones interesantes. O incluso una adaptación moderna de un cuento de hadas turco. Las posibilidades son infinitas, siempre y cuando se les dé un espacio para brillar con luz propia. En definitiva, la clave del éxito de este posible reencuentro estaría en encontrar el proyecto adecuado, que les permita a Demet y Can sentirse cómodos y motivados, y que al mismo tiempo satisfaga las expectativas de los fans. Y por supuesto en que ambos estén dispuestos a dejar atrás sus posibles diferencias y trabajar juntos de forma profesional. Que dejen los egos de lado y se concentren en el bien mayor, hacer felices a sus fans. Ahora bien, vamos a imaginar por un momento que este reencuentro se hace realidad. ¿Qué tipo de especial de Año Nuevo les gustaría ver? ¿Les gustaría que interpretaran a sus personajes de Erkenci Kuş nuevamente, o preferirían verlos en roles completamente diferentes? ¿Les gustaría que cantaran, bailaran o simplemente charlaran de forma divertida y espontánea? Déjenme sus ideas en los comentarios. Quiero leer sus propuestas más creativas y originales. Personalmente creo que un pequeño cortometraje romántico sería una excelente opción. Podría ser una historia original o una adaptación de un cuento clásico con un toque moderno y divertido. Lo importante es que les permita mostrar su talento y su química en pantalla, y que deje a los fans con una sonrisa en el rostro. Algo que nos haga suspirar, reír y creer en el amor verdadero. Un cuento de hadas moderno con el sello inconfundible de Demet y Can. También me gustaría verlos interactuando de forma más espontánea y natural. Una entrevista divertida y relajada, en la que hablen de sus carreras, sus proyectos futuros y sus recuerdos de Erkenci Kuş podría ser muy interesante. Y por supuesto, no estaría mal que cantaran o bailaran algo juntos, aunque sea solo por unos minutos. Imagínense a Demet y Can interpretando una canción tradicional turca o bailando al ritmo de una melodía moderna. Sería un espectáculo digno de recordar. En resumen, la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos nuevamente en un especial de Año Nuevo es un rumor emocionante y tentador. Si bien hay algunas dificultades que superar, creo que las razones a favor son lo suficientemente fuertes como para que este reencuentro se haga realidad. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños se cumplen. Y si no se cumple, siempre nos quedarán los recuerdos de Erkenci Kuş y la esperanza de que algún día, el destino los vuelva a unir. Y hablando de sueños, quiero recordarles que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones. Cada día surgen nuevas producciones, nuevos talentos y nuevas historias que nos roban el corazón. Así que no dejen de explorar, de descubrir y de disfrutar de este universo fascinante. Porque al final del día, lo que realmente importa es dejarnos llevar por la magia de la ficción y creer en la posibilidad de un final feliz. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conmigo analizando este rumor tan interesante. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones y posibilidades, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y en este canal, siempre mantenemos viva la llama de la esperanza. Para concluir, simplemente reiterar que la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en un especial de Año Nuevo es, sin duda, una noticia emocionante. Aunque hay que tomarla con cautela, la idea es irresistible y nos hace soñar con revivir la magia de Erkenci Kuş. Una magia que a pesar del tiempo, sigue brillando con la misma intensidad en nuestros corazones. Les agradezco de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado compartiendo conmigo esta emoción. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para celebrar juntos nuestra pasión por las series turcas. Y si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos en el futuro, no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios.
Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios sobre este posible reencuentro. ¿Les gustaría que se hiciera realidad? ¿Qué tipo de especial de Año Nuevo les gustaría ver? ¿Creen que Demet y Can tienen la química necesaria para trabajar juntos nuevamente? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este canal, siempre estamos al acecho de las últimas noticias del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.